Las batallas internas. Capítulo 1. Esta historia, aunque no lo parezca, es de un superhéroe. No es nada convencional, porque incluso el propio Super Nacho no sabe que es un superhéroe, pero sí lo es. Tampoco es una historia que se desarrolle en una ciudad importante. De esas que las narrativas de los poderosos imponen como el centro del mundo y donde suceden cosas importantes. De esas que vemos en las películas que cotidianamente reciben amenazas de villanos superpoderosos, pero que gozan de la protección de superhéroes como los que viven en Nueva York, Los Ángeles, así sin acento, porque lo escribí en inglés, Londres, París o cualquier ciudad digna de albergar esos admirables personajes. La historia de Super Nacho tiene por escenario a Tonalá, particularmente a la colonia Urbi ubicada al pie de la barranca. Pero contrario a lo que se pudiera suponer, la historia de Super Nacho, a pesar de ocurrir en México y en Jalisco en particular, no tiene nada que ver con el narcotráfico ni con criminales tradicionales. Aquí no hay cárteles, ni balaceras, ni secuestros, como les encanta retratarnos en Hollywood y enriquecerse en el proceso. Tampoco hay ladrones, asesinos o mutantes radioactivos, ni extraterrestres queriendo eliminar a la mitad de los seres vivos del universo con un chasquido de dedos. Esta historia es sobre otros enemigos, más complejos, más cercanos, más difíciles de ver y mucho más peligrosos. Los enemigos de Super Nacho son la insuficiencia, la inseguridad, el rechazo y el miedo. Todos íntimos. Todos cotidianos. Todos disfrazados de pensamientos. Pero el verdadero mal es tan abstracto y complejo que se le puede nombrar fácilmente, pero al mismo tiempo no va a decir casi nada, el capitalismo en su fase más avanzada de neoliberalismo. Pero que nadie se asuste, esta historia no es panfletaria ni reproduce el grito, proletarios del mundo, uníos. No llama a la revolución para exterminar al orden de los privilegios, sino que llama a otra cosa. Algo más discreto. Más íntimo. Algo que usted, amable lector, irá descubriendo por su propia cuenta. Nacho no está predestinado a ser héroe. No hubo ningún oráculo que haya predicho su nacimiento. No, es de lo más ordinario, incluso es moreno, de ojo negro. En esta historia no hay ojos azules ni cabellos dorados como el oro. No nació de virgen, ni los midichlorians confabularon para traer balance a la galaxia. Su madre no era una diosa, sino una mujer de lo más ordinario. Su padre no era un semidios, también era un hombre muy común y corriente. Si Gilgamesh era 3/4 divinos, Nacho era 4/4 humano, de madre indígena y de padre con antecedentes indígenas y negros. Tan ordinario como cualquier niño de la clase trabajadora que nació el mismo día que él en el hospital del ferrocarril del Seguro Social. No hay ningún antecedente notable en su historia, ni hecho espectacular alguno. Solo años de burocracia, microhumillaciones y recibos por pagar, como cualquier adulto de su tiempo. Si estamos hablando de él y de su historia, solo es porque la platicaba en la cantina de los Molachos, ubicada en el centro de Guadalajara. Quizá la inventó, quién sabe. Para los fines de esta narración, en realidad no habría ninguna diferencia, porque Nacho vivenciaba sus historias cuando las contaba y a todos nos hacía estremecernos con ellas. Super Nacho es un hombre de 52 años moreno, ni gordo ni flaco, ni simpático, ni hosco. Ni chaparro ni alto. Es el típico hombre que te resulta familiar en cuanto lo ves, pero que nunca recuerdas dónde lo viste. Su cabello implacablemente se ha ido cayendo a ritmos acelerados, formando en su cabeza una M, haciendo que sus entradas de calvicie ya parezcan salidas y su panza se redondea cada vez más, sin su consentimiento. Trabaja traduciendo manuales técnicos para una empresa canadiense, desde su casa. Prácticamente no sale de ella, salvo cuando va con Doña Chuy a cenar garnachas o los martes a comprar fruta y verdura al tianguis. Pero ni falta le hace, le molestan el tráfico, el calor y tratar con otras personas. Nacho no eligió su trabajo. Terminó ahí. De hecho, nunca quiso uno así, pero su historia se fue forjando de no comprender muy bien el mundo en el que vivía ni adecuarse a él. De jovencito Nacho quería convertirse en un jugador de fútbol americano de la NFL, aunque también se sintió llamado a ser un revolucionario y derrocar a los imperialistas yanquis,
Un místico que alcanzara alturas espirituales que hasta levitara, un rockero que tocara en estadios. Desde luego, que no llegaría a eso. Sus sueños eran muy grandes y su mundo muy estrecho. Pero Nacho tardó muchos años en comprender eso. En cambio, se esforzó durante el mismo tiempo en alcanzar sus sueños echándole ganas, como todo mundo le prometía, si te esfuerzas lo suficiente, puedes alcanzar lo que tú quieras. Entrenaba como podía y de acuerdo con lo que le daba su sentido común. Él pensó que ingresando al Instituto de Ciencias se le abrirían las puertas hasta llegar a la NFL. Ni siquiera pudo estudiar con los jesuitas. Su familia carecía de los recursos para pagar las colegiaturas. Lo intentó. Se esforzó. Pero no bastó. No pudo con la universidad. No pudo con las matemáticas. Sí con los idiomas. El inglés, el alemán, el francés. Por ahí se fue. Traducción. Trabajo solitario. Trabajo útil. Trabajo que le daba el dinero para sobrevivir y tiempo para leer, escuchar música, ir al cine, que en conjunto conformaban sus refugios. No tiene horario de trabajo, solo fechas de entrega. A pesar de eso, Nacho es muy rutinario. Sigue su horario que le brinda estructura a su vida. Se levanta, va al baño, orina, prepara café, hace ejercicio. Desayuna. Trabaja. Come. Sale a caminar. Cena, ve películas y se acuesta. Todo a la misma hora, día tras día. A pesar de que se mete a la cama, dormir no se le da muy bien. Piensa mucho. Se imagina catástrofes. Siente ansiedad. Tiene tiempo preocupado de quedarse sin trabajo. Sabe que pronto, quizá muy pronto, las inteligencias artificiales lo sustituirán. Eso le quita el sueño. Se imagina posibilidades horribles. Piensa que por su edad ya nadie lo va a contratar. Es consciente de que no sabe hacer nada más que escribir, interpretar textos y traducir al español desde el inglés, el francés y el alemán. Conseguir un trabajo a estas alturas de su vida, lo podría poner en graves aprietos. No tendría para pagar las deudas y los servicios de su casa. El miedo, la inseguridad, el fracaso, la insuficiencia. Siempre lo acompañaron. Desde niño. Nunca encajó. Hablaba raro. No era bueno para el fútbol. No era popular. Ni chistoso. Ni buen ni mal estudiante. Como alumno de educación básica era como esos típicos alumnos que pasan completamente desapercibidos a los maestros. No causaba desorden. Llevaba sus tareas. Su nivel meramente cumplidor, nada sobresaliente. No se metía en peleas. Sus compañeros sabían cómo se llamaba por el pase de lista. Nunca fue muy atractivo para las jovencitas. De las muy pocas veces que se animó a hablarle a alguna compañera, se quedaba sin plática después de hacerle un par de preguntas. Luego venían silencios incómodos. Pasaron los años, cambiaron los compañeros, pero la situación no. Era un perfecto invisible. Un ciudadano modelo. Pagaba sus servicios puntualmente. Si quería escuchar música a todo volumen, se ponía audífonos. Sacaba su basura. Mantenía bien cuidadas sus plantas y los pedacitos de césped de su apretada cochera. No se metía con nadie. No se hacía notar para nada. Incluso cuando caminaba, usaba los tenis deportivos más silenciosos posibles, para que no se escucharan sus pasos. Se volvió invisible. Como ahora. Como siempre. La angustia de ser sustituido por una inteligencia artificial, en su trabajo, es solo la más reciente. Pero su lista es larga. Siempre tiene algo que le angustie y le preocupe y si no lo tiene, lo inventa. Que le roben su auto. Que roben su casa. Que le dé cáncer. Que se quede solo. Así son sus noches, llenas de pensamientos catastróficos. Nacho es creativo con sus temores. Desde niño, su imaginación tormentosa lo asaltaba por las noches. Que muriera mamá y él se quedara desamparado. Que llegara King Kong y con su patota pisara su casa y toda su familia muriera aplastada. Incluso llegó a sentirse preocupado por la amenaza nuclear.
Que estallara la Tercera Guerra Mundial. O hasta que pudiera ser verdad que la Tierra fuera invadida por extraterrestres y nos mataran a todos. A veces pone música para dormir. De esa que, en teoría relaja, pero en realidad no le sirve de mucho. Acomodándose una y otra vez, dando vueltas en la cama, el sueño, sin que se dé cuenta, por fin lo alcanza. Pero la historia de Nacho como superhéroe no comienza con la picadura de una araña modificada genéticamente, ni con un meteorito cayendo de los cielos desde un extraño planeta. Tampoco inicia con el trágico asesinato de sus padres o en una situación extrema construyendo un dispositivo de alta tecnología. Su historia comienza sacando la basura de su casa, una mañana de lunes cuando su vecina, Cassandra, una mujer de 40 y poquitos años salió también de su casa cargando sus bolsas de basura. Vestía unos cortísimos shorts crunch negros, tenis de jogging rosas con blanco y un apretadísimo top amarillo de amplio escote. Vio a Nacho de reojo y se puso de espaldas a él justo en el momento que se inclinaba para dejar las bolsas en la acera. Se giró y tomándose el cabello teñido de rayos rubios se arregló la coleta. «Ay, buenos días. ¿Es usted vecino nuevo?» Nacho responde con extrañeza. «Buenos días. No, tengo viviendo aquí 10 años». Nacho recordó cuando doña Chuy le había hablado de su vecina, desde hacía años. Fue una noche en la que fue a echarse sus 3 sopes con picadillo, rajas y papa. 2 enchiladas con queso y cebolla y su Pepsi. Doña Chuy empezó a platicar con Nacho mientras puso a enchilar las tortillas y luego las metió al comal. Con una precisión quirúrgica, las sacó y las puso en un plato añadiéndole queso y cebolla picada. Sin quitar los ojos de su acción preguntó a Nacho. «¿Y cómo ves a tu vecina, la Cassandra?» ¿Así se llama la vecina de al lado?, preguntó Nacho mientras cortaba un trozo del sope de requesón y aparentando desinterés. ¿A poco nunca has hablado con ella? Nada más la he visto de pasada desde la ventana cuando sale en la mañana o llega en la noche. Tiene una vida bien pesada, mijo. Como muchas. A mí no me gusta andar hablando mal de la gente, pero no es chisme si uno habla con misericordia, ¿o sí?» Nacho hizo una mueca entre incomodidad y curiosidad. Doña Chuy siguió. «Las mujeres de ahora están hasta el tope. Tienen que trabajar, estudiar, cuidar la casa, los chamacos, y todavía verse bien pa'l Instagram, porque si no, luego dicen que se descuidaron y los fulanos ya no las pelan. Hágame el favor». Nacho intentó meter un bocado, pero doña Chuy no había terminado. «Y luego las muchachas, bien jóvenes, embarazadas. Los tipos, en cuanto oyen la palabra responsabilidad, se esfuman como pedo. Las chicas tienen que dejar la escuela, trabajar, cuidar criaturas, todo con sueldos que no alcanzan ni pa' los pañales. Y ni así pierden la esperanza de encontrar un buen amor. Quieren pareja, sí, pero también respeto, compañía, que las cuiden tantito. ¿Eso es mucho pedir?» «No suena fácil», respondió Nacho, apenas audible entre bocado y bocado. «Nada fácil. Pero ahí andan, echándole ganas. Las ves llevando a los niños a la guardería, saliendo del trabajo, y todavía yendo al gym porque también son mujeres, no nada más mamás. Pero claro, les dicen mamás luchonas, como si fuera burla. Como si la lucha fuera graciosa». Nacho bajó los ojos. Doña Chuy servía más salsa. Cassandra, por ejemplo. Tiene 2 hijos de distintos papás y otro más que no se le logró. Y la gente rápido para criticar. Pero ni se asoman a ver el paquete que carga. Yo conozco mujeres así, que estudian, trabajan, se encargan de todo. ¿Cómo no van a andar con el carácter torcido? ¿Cómo no van a ser inseguras si todo el mundo les pone el pie desde el primer paso? ¿Y me dijiste con lechuga o sin lechuga? No me diga eso, dice Cassandra, sorprendida. Pensé que en su casa no vivía nadie. Como no hace ruido y no se ven luces encendidas por la noche, pensé que la casa estaba vacía. No, aquí vivo, pero no hago mucho ruido, responde Nacho. A lo mejor no nos habíamos topado porque yo salgo mucho. Temprano me voy al gym, luego al trabajo y por las noches, bueno, me encanta la fiesta,
dice mientras sigue acomodándose su cabello. Sí, de seguro eso ha de ser. Que tenga buen día, responde Nacho con voz baja. Cassandra, con picardía, añade. Buena la tenga y mejor la pase. Oiga. No me dijo cómo se llama. Me llamo Ignacio. Yo me llamo Cassandra, dice, sonriendo. Nacho desconcertado se sintió invisible. Apesadumbrado va al baño. Se lava las manos. Alza la vista al espejo y ahí lo ve, un hombre elegante, con traje, corte de cabello perfecto y una sonrisa burlona. Le habla en una extraña combinación de inglés y español. You are indesable frijolero. You're nothing. Even la culona de Cassandra ante noted tu existencia, after 10 years. Nacho se queda helado. Siente una corriente eléctrica que le recorre todo el espinazo. Se gira. No hay nadie. Vuelve al espejo. Ahí sigue el hombre del traje, de peinado y sonrisa perfecta. Hey dumbass. Aquí estoy. Nacho tiembla. Atina a decir. ¿Quién eres? English, fucking beaner. Dime quién eres, cabrón. I'm Dr. Insufficiency. And this is your stamp. Sacó un sello que estampó en la frente de Nacho que con letras mayúsculas en color rojo decía invisible. Nacho escuchó la risa socarrona que el reflejo hacía mientras se retiraba. Extrañamente su memoria recordó una ocasión en la que su papá muy molesto lo regañaba al no resolver correctamente las divisiones. Nada más no aprendes. Ya van muchas veces que te explico y sigues cometiendo errores. Tu problema es que no has memorizado las multiplicaciones. ¿No te da vergüenza que tu hermana, que es más chica, ya se aprendió hasta la tabla del 7? Se sintió miserable y todavía la odiosa de su hermana se puso a hacer ejercicios que ella misma inventó, restregándole en la cara que ella sí podía. Se quedó frente al espejo, helado y pálido, viendo el sello estampado en su frente que poco a poco comenzó a desaparecer. No está loco. No fue su imaginación. Tampoco es una enfermedad. Es otra cosa. Nacho intentó darle explicación a lo que acaba de ver y escuchar. Todo el día intentó encontrar respuestas que le permitieran entender qué había ocurrido. Las explicaciones más convincentes estaban relacionadas con las enfermedades mentales. Esquizofrenia es la más adecuada. Pero, en el fondo sentía como si conociera al Dr. Insufficiency de toda la vida. Como si fuera una voz muy familiar, una voz que había sido muchas veces repetida en su cabeza. Pero esta ocasión no era una voz silenciosa en su mente, sino una voz fuera de él. Intentó trabajar, intentó comer. Regresó varias veces al baño de la planta baja para ver si el fenómeno volvía a ocurrir. Pero nada. Ese día no pudo traducir ni un párrafo. Puso los noticieros, pero no les puso atención. Su cena fue un ejercicio de dejar de pensar. Pero no pudo. Esa noche, mientras lavaba los trastes, escuchó algo más. Una voz lejana, femenina, que sonaba como cuando alguien se ríe de ti en la secundaria. ¿De verdad crees que alguien te va a querer ver, Nachito? Luego otra, más gutural, como de borracho que regaña. Mejor quédate donde estás. Salir solo empeora las cosas. Por un momento pensó que el gas le estaba haciendo alucinar. Pero no. Eran ellos. Doctor Insufficiency no venía solo. Nacho lo supo entonces, apenas comenzaba la guerra que no debía pelear, pero igual lo haría.